Agenda Social TV siempre buscamos hablar del tema de la movilidad sustentable. Por eso llegamos hasta el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, para tomar el testimonio de Alejandro Leston, de Movin. Ale, contanos qué es Movin, cuándo nació, por qué nació. Bueno, Movin en realidad nació hace unos 3 años y pico y fue un proyecto de negocios que inicialmente se llamó Agencia de Movilidad. Nosotros lo que buscábamos, veníamos de un proyecto mucho más ambicioso, que venía de movilidad eléctrica, nosotros todavía no estábamos recibidos y queríamos fabricar más o menos un auto eléctrico, algo así. Y fue subiendo varias transformaciones, empezamos a ver, digamos, algo un poco más viable en el ámbito local. Y bueno, empezamos con productos que nos parecían piolas para incorporar en el mercado acá local y siempre apuntando a lo que es movilidad alternativa. Así fue como que de triciclos pasamos a bicicletas, de bicis eléctricas a bicis plegables. Y bueno, la idea atrás de Movin es una empresa que pretende proveer de soluciones de movilidad y todo, bueno, lo que tiene que ver con ellos, ¿no? Es decir, no solo bicicletas, sino accesorios, postventa. Pretendemos ser como muy integrales en la propuesta, ¿no? ¿Y cómo desde un emprendimiento comercial, desde una empresa, cómo crees que se suma a esta idea de la movilidad alternativa o sustentable, pensando en el contexto también que rodea? Bueno, por ejemplo, para hablar localmente de cómo funciona la cosa, yo creo que esto depende de muchísimos actores. Cuando nosotros empezamos, mucha gente consideraba que estábamos como medio locos con lo que estábamos ofreciendo. Mucha gente nos decía que era muy poco probable que alguien se anime, no sé, a empezar a andar en bicicleta, ir a la ciudad, a la oficina o moverse de un lugar al otro. Lo que pasó, creo yo, y que fue la clave del éxito, es que en realidad empezaron a pasar varias cosas. Por un lado, empezó a haber más infraestructura para el ciclista, que eso, bueno, es un tema de gobierno, ¿no? Y políticas de Estado. Por otro lado, los mismos usuarios empezaron a verle las ventajas al tema de ir en bicicleta, digamos, sean las públicas o particulares. Y por otro lado, tienen que estar siempre los proveedores de estos servicios, que somos, bueno, en este caso nosotros, podríamos ser uno de ellos, que son los que, digamos, ofrecen ciertos productos que pueden no ser atractivos o más o menos adecuados para tal usuario. Nuestra propuesta nació específicamente en lo que es ciclismo urbano, en realidad es movilidad urbana, pero arrancamos con el tema de bicis. Y bueno, como es una propuesta como muy concreta, la gente es como que enseguida lo asoció a un estilo de vida y empezaron como a incorporar estos productos, porque no vendemos nada que no sea específicamente para moverse de un punto a otro en la ciudad. ¿Y en qué punto está la ciudad de Buenos Aires en todo este contexto que vos describís? Bueno, en términos, relativos, digamos, estamos mucho mejor que hace un par de años. Nosotros empezamos justo cuando empezó toda esta movida con el gobierno, como te digo, nadie ni siquiera le tenía fe, pero si uno ve lo que pasó en estos 2 años y pico, 3 años, el crecimiento fue enorme, ¿no? Si uno lo quiere comparar con lo que pasa en otras ciudades, no sé, europeas, Copenhague, Ámsterdam, digamos, que son líderes en lo que es ciclismo urbano y los índices de uso de la bicicleta en esas ciudades, hay un camino larguísimo por recorrer. Yo la mayor diferencia que veo, o sea, no tengo duda que esto va a seguir creciendo y que ya es algo que está como instalado. El gran problema que yo veo acá es un tema como de cultura, de mentalidad, es decir, está creciendo, pero digamos que en algunos sentidos de forma un poco descontrolada. Es decir, acá el tema del respeto, ¿no? Y demás son cosas que, si la comparamos con otros países, siempre está como pendiente. Pero creo que bueno, que son cosas que son inevitables y en todo crecimiento siempre hay cosas que hay que ir mejorando, ¿no? Bueno, vos sos del interior de la Argentina, de Misiones, ¿sí? Sí, yo sé. ¿Cómo está este tema de la movilidad alternativa en el resto del país? ¿Sabés? Bueno, en realidad cuando empezamos con todo esto, Buenos Aires fue como la ciudad que Buenos Aires siempre empuja, ¿no? Por ahí a otras ciudades en cuanto a políticas, ¿no? de transportes o nuevas tendencias, pero ya sabemos de varias ciudades. O sea, hay dos cosas, hay ciudades muy chicas que siempre usaron la bicicleta, digamos, como medio de transporte, es decir, en un pueblo, en el interior del país, los trayectos son muy cortos, generalmente, no sé, la gente, no solo gente humilde, sino gente de todo tipo, siempre usó la bicicleta. Lo que está pasando ahora es que, bueno,
es algo que se está expandiendo en un montón de ciudades. Bueno, Rosario, Córdoba ya tienen planes maestros de lo que es construcción de bicisendas, ciclovías. Y todo esto, bueno, tratan de copiar un poco el ejemplo de Buenos Aires u otras ciudades en cuanto a cómo implementarlo. Es decir, bueno, tratar de trabajar con las empresas, que las empresas incentiven el uso entre sus empleados. Es como que tiene que ser algo que se vaya replicando, ¿no? En el sector público, privado, ¿no? Y bueno, y en los particulares. Yo particularmente, que me mencionaba Misiones, hace unos 2 años empezaron con la construcción de ciclovías. Lamentablemente creo que no tuvo mucho éxito, porque fue, me parece, como que cumplir únicamente con digamos, nosotros sí vamos a hacer, pero no hubo un compromiso en serio, se hizo algo que no fue muy bien planeado y bueno, obviamente cuando algo así pasa, el éxito a veces puede ser medio complicado, ¿no? ¿Qué te tocó ver en el exterior? ¿Qué experiencias viste afuera de la Argentina? Bueno, yo de hecho cuando empezamos con este proyecto, como que dijimos, bueno, largamos con todo, nos decidimos, invertimos, dedicamos tiempo a esto. Yo de hecho dejé un trabajo y inmediatamente dije me voy afuera, me fui a hacer un máster apenas arrancamos con todo esto. Y fui justamente a una ciudad, viví mucho tiempo en Milán, mucho tiempo, 1 año, hice un posgrado allá y justo estaba empezando toda esta movida de la bici. De hecho el gobierno recién había incorporado las bicicletas públicas como acá en Buenos Aires. Yo apenas llegué me compré la bicicleta y empecé como a vivir la ciudad de Milán en bici y ahí fue como me fui entusiasmando. En muchísimas ciudades europeas, las que no venían usando la bici, o sea, Copenhague, Ámsterdam y demás, en los últimos años el crecimiento que hubo fue tremendo, ¿no? Ciudades como Londres, la inversión que tuvieron en este tipo de transporte alternativo, ¿no? Infraestructura y demás, es realmente impresionante. Y bueno, Europa siempre fue como el continente que más como que se propagó todo esto, ¿no? Pero ahora se está copiando en todas partes del mundo, inclusive en Estados Unidos, que es como el país del auto, hay un montón de iniciativas, un montón de ciudades con construcción de ciclovías, muchísima gente que es usuario de la bici, y que bueno, uno piensa, ¿no?, en cómo estábamos hace 5 o 10 años y parece sorprendente. Moving también está en Uruguay. ¿Qué pasa allí? Sí, Moving está en Uruguay. En realidad abrimos el local de Uruguay antes que Argentina. Eso fue algo más bien estratégico que otra cosa. Es decir, arrancamos justo con muchos problemas en Argentina, de importación y demás, y es como que la propuesta la teníamos que hacer crecer de alguna manera y pensamos en la expansión. Pensamos en empezar en otro país antes que en el nuestro. Y de hecho ahora ya estamos viendo algunas desembarco en otros países que también está empezando como esta movida, como ser, bueno, Colombia ya está bastante desarrollado, en Chile, en Santiago, ciudades en países donde vemos que esto va a crecer mucho y bueno, no estamos quizás complicados por cosas que están pasando en el país, ¿no?, que son como de público conocimiento, pero tuvimos como muchas propuestas de ciertos países, o gente que nos conoció acá, o gente que nos conoció afuera. Es decir, hoy en día en internet uno como que puede ver lo que está pasando y nada, como que nos tentó un poco la idea de ir a presentar nuestra propuesta afuera. Y bueno, ahí esos son los próximos pasos. ¿Cuánto aporta la moda y el diseño a un negocio como este vinculado a la movilidad sustentable? Bueno, en realidad a nosotros mucha gente por ahí cree, nos tildan de, no sé, diseñadores, eso porque tratamos de ponerle mucho contenido de diseño, ¿no? Y en la comunicación tratamos como de transmitir ciertas cosas que por ahí en el rubro no son convencionales. La realidad es que nosotros cuando empezamos con esto, fíjate, mi socio es ingeniero, yo soy ingeniero, veíamos colores, formas y diseños no existían para nosotros. Pero bueno, entendimos que para que toda propuesta, digamos, tenga éxito, ¿no?, y que sea tentador para el usuario, tenías que hacer algo que tenga cierto appeal, ¿no? Y así fue que empezamos como a ofrecer ciertas opciones como un poco más vistosas y bueno, y consideramos muchos temas de diseño. De hecho contratamos a diseñadores, hicimos ciertas alianzas con gente que entiende por ahí un poco más que nosotros, ¿no?, de lo que son tendencias y bueno, la realidad es que la gente, para que se entusiasme, ¿no?, y para que, digamos, haya un cambio, ¿no?, como de cultura, uno siempre tiene que ofrecer cosas tentadoras, ¿no? Es decir, algo tiene que gustar y empezar a usarlo por eso, ¿no? Es decir, es muy difícil convencer a alguien cuando no estás ofreciéndole un producto que sea atractivo, ¿no?, desde lo estético y obviamente de lo funcional. La pregunta final: ¿cómo te ves, cómo te definís como empresario? Bueno, yo desde muy chico, que es como que siempre
tuve la idea, ¿no?, de que la relación de dependencia no era algo como para mí, siempre fui muy inquieto. Y bueno, tuve la posibilidad, ¿no?, de hacer algo como por mi cuenta, que por suerte nos está yendo muy bien. Obviamente yo todavía soy, bueno, relativamente joven, tengo 31 años, y uno siempre está aprendiendo, ¿no? O sea, siempre está como aprendiendo cosas nuevas, más cuando uno tiene, viste, gente a su cargo, o tiene, viste, proveedores, pero qué sé yo, soy como una persona muy inquieta y siempre busqué como desarrollar cosas por mi cuenta. Y bueno, este proyecto, yo antes de recibirme me empecé a interesar en todo lo que era la movilidad alternativa, y era algo que acá en Argentina prácticamente no había nada, entonces fue como la oportunidad para decir, bueno, hacemos algo por mi cuenta. Siempre fui como muy ambicioso en tratar como de imaginarme cosas quizás inviables en algunos casos, pero creo que eso es justamente es decir, la ingenuidad de creer que uno puede hacer todo, es lo que siempre está como tirando a mejorar, pero qué sé yo, me defino como una persona como muy inquieta y tratar como de siempre estar buscando cosas nuevas. ¿Sentís que desde tu actividad, que desde tu condición de empresario, vuelvo a eso, estás haciendo un aporte distinto, desde un lugar distinto? Bueno, lo nuestro en realidad en gran medida apunta mucho a lo que tiene que ver, ¿no?, con un bien, no sé si llamarlo social, ¿no?, pero la realidad es que cuando uno escucha como las opiniones de nuestros clientes o personas, es decir, nuestra propuesta tiene mucho que ver con lo que es un estilo de vida, ¿no? Entonces hay muchas personas que vienen al local y nos comentan, o sea, que cambió como la vida esto, y que tiene como una rutina diferente y que realmente les hizo bien. Y la idea, digamos, de fondo de nuestra propuesta era justamente eso, o sea, veíamos que había un gran problema con temas de movilidad en relación a muchos aspectos, es decir, no solo medioambiental, sino, bueno, la gente es como que hoy en día vive muy estresada, ¿no?, y los tiempos de transporte en ciudades como Buenos Aires es algo que, bueno, nadie lo puede dejar de lado. Y bueno, nos dimos cuenta que en ese sentido sí estábamos como dando una opción que a mucha gente le parecía, ¿no?, interesante y positiva, ¿no? Entonces siempre creímos o tratamos de convencernos de que realmente estamos ofreciendo algo que tiene sentido, ¿no? Obviamente vendemos productos y la gente tiene que pagar por ellos, pero la idea es que el beneficio sea mayor, ¿no?, a lo que realmente están pagando. Gracias. Gracias. Muy bien.